Buenas tardes a todos. Empezamos la cuarta reunión del séptimo ciclo de Chateando con la Ciencia. No es la primera vez que en Chateando con la Ciencia nos ocupamos del microbioma, de su enorme importancia para nuestra salud y equilibrio mental y de cómo influye en ella la alimentación, el estrés y el medio ambiente. Recordemos al profesor Fulgencio Saura, quien hace 2 años nos insistió en la importancia de la fibra en la alimentación, entre otras recomendaciones. Hoy tenemos con nosotros a otro experto de lujo, al doctor Juan Alfonso Ayala, microbiólogo internacionalmente reconocido, particularmente en países de habla hispana, que nos ampliará nuestra percepción del microbioma y de las extensas implicaciones que tiene en nuestro sistema inmune y en nuestro sistema nervioso central. Además, nos hablará de los microorganismos resistentes a los antibióticos, un problema sanitario que está aflorando y que puede llegar a ser muy grave. El doctor Ayala se licenció en químicas e hizo su doctorado en bioquímica en la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, uno de los centros de referencia que tenemos en España. Ha sido secretario de la Sociedad Española de Microbiología durante varios años y es profesor honorífico por la Facultad de Medicina de la Universidad de la República del Paraguay. El doctor Ayala es un reconocido experto en el análisis del crecimiento bacteriano y la división celular bajo diversos enfoques moleculares y en el estudio de los mecanismos de referencia a los antibióticos beta-lactámicos en diversos patógenos clínicos. Ha mantenido intensas y fructíferas relaciones científicas con un gran número de países latinoamericanos, tanto en formación de investigadores como en publicaciones conjuntas, cursos y conferencias. Ha liderado proyectos de la Unión Europea con la participación de un gran número de países latinoamericanos y europeos, con intercambio y formación de un gran número de doctorandos. Ha participado y dirigido en muchos proyectos de cooperación internacional en el ámbito de la resistencia microbiana a los antibióticos, tanto en aspectos básicos como en los mecanismos de resistencia de cepas anaeróbicas y bacterias entéricas gram negativas, como clínicos, análisis de mutantes resistentes y virulentos de Pseudomonas aeruginosa. Juan, tienes la palabra. Lo que vamos a hablar hoy son sobre los microbios que nos rodean, lo que hacen por nosotros y cuántos de ellos son patógenos. Los tenemos en todo nuestro entorno, tanto en las fosas nasales como en la boca, en la piel, del tracto intestinal y lo genital, y se ha estimado por NIH que son aproximadamente unos 10 a la 4 bacterias, es decir, 100 millones. Teniendo en cuenta que el número de células de nuestro cuerpo ronda 10 a la 13, podemos decir que habría 10 bacterias por cada célula humana. Es decir, que si alguien viniera de fuera y nos viera, diría que somos prácticamente un 90% bacterias y solo un 10 humanos. Veremos que estos cálculos están revisados y han cambiado un poquito. ¿Qué es la microbiota? Pues es el conjunto de microorganismos, bacterias, hongos, arqueas, virus y parásitos que residen en nuestro cuerpo. Y el microbioma, haciendo referencia al hábitat, incluye las comunidades microbianas, sus genes y metabolitos, así como las condiciones ambientales que los rodean en cada una de sus localizaciones. Podemos considerarlo como un órgano imprescindible para la vida y con clara influencia en la salud y la enfermedad, como iremos viendo a lo largo de la charla. Presenta particularidades y características propias inherentes a cada individuo, pudiendo variar en función de la base genética de la persona, la dieta y la interacción con el medio ambiente. Y como decíamos, están en todos los entornos del cuerpo y se ha postulado que podría estar también una microbiota de placenta y leche materna, pero en realidad esto está en estudio porque estos dos entornos son básicamente estériles y hay que ver realmente de dónde proviene esa microbiota. Como decíamos, era la relación bacteria-célula humana, 10 a 1. Vemos que en esta se plantea que es 1 a 1, es decir, somos mitad y mitad. En realidad, los últimos estudios más finos sobre el número de células bacterianas y humanas nos dice que está en el entorno de 3 a 1. Por tanto, esa sería la relación más aproximada, 3 bacterias por cada célula humana. El peso de esas bacterias es aproximadamente 1 kilo, puede llegar hasta 1 kilo en una persona adulta y es único para cada individuo. Esto hay que remarcarlo porque es importante. El microbioma es único para cada individuo y es imprescindible para la salud. No podríamos vivir sin él y la mayoría de los microorganismos están en el tracto intestinal y sobre todo en el colon, como ahora veremos.
Estos serían 3 ejemplos de microbioma. Sería un microbioma de peluches. Esto sería el microbioma de la piel de una niña que ha depositado su mano sobre una placa Petri y se ha dejado incubar 48 horas a 37 grados, y todo lo que se vería ahí serían justamente todas las bacterias que estaban en su mano. No que tuviera la mano sucia, sino que son bacterias que residen en la piel de esa niña. Lo que tenemos aquí es un microbioma intestinal de heces humanas, y haciendo una micrografía de scanning, y entonces se han aislado de las heces, se ha hecho esta micrografía y se ha teñido de color para ver las diferentes bacterias. En realidad no tienen color, sino que es todo el entorno donde se pueden ver diferentes bacterias. Sería, por tanto, un ejemplo de microbioma humano de intestino. Para intentar identificar el microbioma hay que llegar a conocer todas estas especies, y la manera de identificarlas es mediante la taxonomía. La taxonomía, tenemos dominio, filo, clase, orden, familia, género y especie, y lo mejor sería llegar a identificar en la especie. No siempre es posible en todos los microbiomas identificar todas las especies al nivel de especies, pero lo ideal sería poder llegar como mínimo a género o a familia. Y esto es lo que intentan los análisis del microbioma. Esto es una referencia general al Quijote, en el que Miguel de Cervantes decía en uno de sus capítulos: come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. No sabía nada Miguel de Cervantes del microbioma, pero sí sabía que lo que pasa en el estómago influye realmente en la salud de todo el cuerpo, y eso es lo que vamos a ver en adelante. Para identificar el microbioma tenemos una serie de técnicas, que son básicamente estas 4 que vemos aquí. Son técnicas ómicas y que se basan en análisis de diferentes componentes de la bacteria: el DNA, el RNA, las proteínas y los metabolitos. Si aislamos el DNA de todo un microbioma, una bacteria solo, si queremos solo analizar una, podríamos identificar su secuencia mediante análisis genómico, en el que ahora es muy sencillo, no muy sencillo, sino muy rápido, identificación del DNA genómico, porque si tenemos técnicas de nueva generación de secuenciación que permiten 4 millones de bases en pocas horas. Si aislamos el RNA, tendríamos la posibilidad de identificar qué grado de transcripción ha tenido el DNA y cómo se está expresando a nivel de RNA mediante técnicas de transcriptómica. Si purificamos las proteínas de ese microbioma, podríamos llegar a identificar proteínas en concretas, nos darían la idea de qué proteínas están funcionando en ese microbioma. Y igualmente, si llegamos a nivel de metabolitos, podemos identificar por técnicas de cromatografía de gases los metabolitos presentes en ese microbioma, y llegaríamos a metabolómica. Es decir, conociendo secuencia de DNA, nivel de transcripción, proteínas expresadas en concreto y niveles de metabolitos, tenemos una idea general de lo que puede funcionar ese microbioma. ¿Cómo sería más o menos ese análisis? Pues tenemos una muestra de microbioma y lo que tenemos que hacer es purificar en primer lugar los ácidos nucleicos. Tenemos 2 posibilidades: purificar los RNA o purificar el DNA. Si purificamos el RNA, en concreto el 16S, que es muy específico para especies, lo transcribiríamos a DNA y tendríamos lo que serían grupos de secuencias que nos definen unidades operacionales taxonómicas, es decir, nos definen hasta qué nivel de taxonomía podemos llegar a identificar a las especies. Comparando con bases de datos, podemos llegar a identificar especies y abundancia relativa. Si es purificar el DNA o RNA de las muestras y analizarlo por análisis de secuencia. Si tomamos el RNA, lo pasaríamos a DNA, y ese RNA es muy específico de especies, nos definiría un grupo de secuencias, lo que decíamos, unidades de taxonomía operacionales. Comparando con bases de datos que ya están establecidas, podríamos llegar a identificar dentro de esa muestra especies y abundancia relativa de cada especie. Si lo que hacemos es tomar el DNA, haríamos lo mismo, haríamos secuencia del DNA de nueva generación, que es un método muy rápido ahora, en tiempos era muy costoso. Yo recuerdo cuando yo empecé a secuenciar que tardábamos en un gen de 1000 bases 3 meses, y ahora conseguimos el genoma completo de una bacteria en menos de unas pocas horas. Se pasó una adelante.
Entonces, de nuevo, con la secuencia que tenemos que filtrar las que vienen del hospedador, porque la muestra, cuando la aplicamos de heces, también ahí nos quedan, que son solamente bacterianas, pues podríamos identificar también especies, abundancia relativa, genes en concreto de esas bacterias, variantes, polimorfismo, y toda esa información nos va a dar lugar a una información funcional de cómo es ese microbioma. En el mundo, hay muchos proyectos de análisis de microbioma, de ahí en todas partes, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, y a unas cantidades, digamos, importantes. 115 millones de dólares el proyecto del microbioma humano, o de 3 millones el microbioma francés. Y estas cantidades parecen enormes para intentar identificar un genoma, pero la realidad es que ahora mismo se han quedado pequeñas comparado con lo que costó la vacuna del COVID. La vacuna del COVID costó más de 3.000 millones de dólares, con lo cual estas cantidades parecen ridículas. Pero aún así, todos estos proyectos siguen adelante y nuevos que están desarrollándose, y el objetivo es identificar el microbioma en detalle. Una característica del microbioma es su diversidad. Es decir, el número de especies que hay es muy, muy variado. Y el ejemplo que tenemos aquí es el microbioma detectado en la piel. Y como podéis ver, es muy diferente en las distintas partes del cuerpo. En la parte frontal, en la parte de la espalda, representado por estos circulitos que son porcentajes de bacterias que hay en cada uno de los entornos. Y podéis ver que en la parte de arriba del cuerpo frontal predominan sobre todo actinobacterias. La parte central dominan sobre todo proteobacterias, y, por ejemplo, es en la planta del pie que predominan sobre todo Staphylococcus y Firmicutes, mientras que en los dedos sobre todo son del tipo actinobacterias. O sea que la diversidad que tenemos en todos los entornos, esta diversidad que aparece en la piel, también está en el tracto intestinal. Y en la siguiente vemos un ejemplo de bacterias que están presentes en los distintos entornos del tracto intestinal y de diferentes localizaciones internas. Así, por ejemplo, muy típicos y están presentes en casi todos los microbiomas son Staphylococcus epidermidis o Corynebacterium iceum, que están en la piel, o Ureaplasma parvum o Corynebacterium arumicosum, que está en el tracto urogenital, o las bacterias lácticas y bacteroides, que están presentes en el tracto intestinal, o del tipo de las que están en el tracto bucal y respiratorio, como por ejemplo Streptococcus salivarius o Candida albicans. Entonces son ejemplos también de especies concretas que están muy frecuentemente en esos entornos del microbioma. Pero como decíamos, la mayor cantidad de bacterias están en el tracto intestinal. El tracto intestinal en adultos puede llegar a tener de 30 y 40 metros cuadrados. Esto parece una exageración, pero es que toda la vellosidad del intestino hace que la superficie sea enorme. Además, ese tracto intestinal se recupera, todas las células del epitelio intestinal se recuperan en una semana, o sea que el tiempo de renovación del epitelio es muy alto. Pero lo que podemos ver a nivel de microbioma es que en cada entorno tenemos una serie de bacterias definidas que cumplen función definida y a un pH determinado. Por ejemplo, en el estómago tenemos bacterias muy, muy definidas que están implicadas en secreción de ácidos y en la digestión de macromoléculas a un pH 2, son las que están aquí representadas. A nivel de intestino delgado, en sus diferentes partes, ahí ya cambia el pH y tenemos de pH 4 a pH 6 y cumple funciones ya de absorción de monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos, y las bacterias ayudan en esa función de producir esos componentes. En las distintas partes vemos también específicas algunas micobacterias. Y finalmente en el colon, que ya tenemos un pH 7, donde se absorben los ácidos biliares, se absorbe la vitamina B12, el pH 7, también tenemos toda una serie de bacterias muy definidas de este entorno. La cantidad de bacterias en todo el tracto también varía. A nivel del estómago tenemos aproximadamente 10 a la 4 bacterias por gramo, mientras que a nivel del intestino varían a lo largo de todo el intestino, pero es de orden de 10 a la 2 a 10 a la 4, 10 a la 6 el intestino, y en el intestino grueso ya sí tenemos una porción importante. Pueden llegar a hacer hasta 10 a la 12 bacterias por gramo. Es decir, que la proporción que tenemos de bacterias en todo el tracto es muy diferente y son específicas de cada entorno y cumplen funciones específicas en cada entorno. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona entonces la microbiota. La microbiota comienza con el nacimiento. Nacemos estériles y los microorganismos empiezan a colonizarnos nada más nacer.
Tanto esos son los primeros que llegan a nuestro organismo. Luego llegan alimentos, también los alimentos portan diferentes microorganismos que van colonizándonos. Si tomamos un alimento contaminado, eso cambia la microbiota desde en ese momento, y si tomamos un antibiótico, eso mata muchas de las bacterias del microbioma. Por supuesto, nos cura del alimento contaminado, nos cura del patógeno, pero cambia bastante la microbiota. Y, por tanto, si tomamos un probiótico, ayudamos a que se regenere esa microbiota de nuevo, lo mismo un prebiótico. Y llegamos a la edad adulta, donde tenemos la mayor estabilidad del microbioma, donde hay menos cambios y donde es muy difícil cambiarlo, pero sin embargo ya es muy estable y hay una buena homeostasis. Llegamos luego a la vejez, donde ya hay cambios importantes, porque la vejez es un factor de riesgo para todo, también lo es para el microbioma, y ahí hay muchos cambios, sobre todo bajan los anaerobios, bajan los bifidobacterium, baja la Lactococcus y aumenta Clostridium. Ese cambio es importante en la vejez y es uno de ellos de lo que va haciéndose en esa etapa de la vida. Tanto desde el nacimiento hasta la vejez, podemos decir que todo el tiempo ha ido evolucionando la microbiota, donde la edad adulta es la más estable. Y podemos decir que esa microbiota es como una huella dactilar, porque nos define en cada momento la que tenemos y es la mejor para nosotros. El primer cambio en la microbiota es que el parto sea por vaginal o por cesárea. ¿Por qué hay ese cambio en la microbiota? Básicamente porque los microbios que van a colonizar al niño en el parto vaginal son básicamente lactobacillus, que son los que están en la vagina de la madre. Eso hace que se induzca una microbiota normal en el tracto intestinal y además produce un buen desarrollo del sistema inmune. Veremos que la microbiota ayuda al sistema inmune a desarrollarse. Si tenemos ese tipo de microorganismos, el desarrollo del sistema inmune es el mejor y el normal. Si el parto es por cesárea, ¿qué ocurre? Que los microorganismos que van a colonizar al niño son sobre todo Staphylococcus, que vienen de la piel de la madre, con lo cual no es la flora autóctona que debería tener para colonizarse, y hay disrupciones de lo que es la colonización de la microbiota. Hay riesgos incluso a la edad adulta y puede haber un problema si además se asocia con una alimentación que no es por pecho. Y también veremos que ahora mismo es uno de los factores que afectan a la colonización de la microbiota. Es decir, si nació por cesárea, lo que tiene menor cantidad de bacterias y sobre todo de la piel, hay un mayor riesgo de que se colonicen por otros microorganismos que no son naturales de la vagina, como son lactobacillus y bifidobacterias, y hay menor diversidad. Si es por vía vaginal, es lo mejor, porque tenemos los microorganismos típicos de la vagina, que son los mejores para colonizar al niño al nacimiento, y tenemos sobre todo firmicutes y bifidobacterias. También depende de que se alimente por pecho o por leche preparada, aunque ahora mismo las leches maternas están maternizadas y son muy buenas también, pero nada como la leche materna. Entonces lo mejor es la alimentación por leche materna, básicamente porque se coloniza por bacterias propias de la leche de la madre, y sin embargo si se alimenta por fórmula, hay toda una serie de bacterias, además de lactobacillus y bifidobacterium, que son las que intervienen en la colonización. Y también el tiempo de destete influye en cómo se ha evolucionado esa microbiota. Aunque decíamos que hay un cambio en la composición de la microbiota, el nacimiento por cesárea o por parto vaginal, pero esta transparencia lo que muestra, esta es un poco compleja, pero la vamos a explicar, lo que muestra es la variación de especies a lo largo de un año de vida, del nacimiento hasta los 12 meses, y lo que podemos ver que efectivamente al principio es muy diferente la composición de la microbiota del recién nacido, pero si nos damos cuenta de lo que pasa en el mes 12, es decir, al primer año de vida, pues ya es bastante similar tanto el que ha nacido por cesárea como el que ha nacido por parto vaginal. Por tanto, aunque al principio no se coloniza con los mejores microorganismos para dar una buena respuesta inmune, al cabo del año se ha estabilizado bastante. Y eso también se nota aquí en esta parte de abajo, para bacterias concretas, para Bifidobacterium, Escherichia coli, Klebsiella o Streptococcus, que también al cabo del año se han estabilizado, tanto por parto vaginal como por cesárea. Otros factores que afectan a la microbiota son la edad. Como decíamos,
va evolucionando del nacimiento hasta la vejez y varía la composición de cada una de las especies, a cada una de las especies bacterianas que están presentes, y siendo la edad adulta de mayor estabilidad de bacterias, cambios fundamentales en el nacimiento y en la vejez. Ahora veremos que también hay cambios a nivel hormonal en el adolescente. También influye el entorno geográfico, el estado de salud y la dieta. Aquí tenemos un ejemplo de microbiota en África y en Europa, y vemos que también la composición es diferente. Aquí veis que sobre todo predomina verde y amarillo, que son bacteroidetes, mientras que aquí predomina sobre todo los colores rosados, que son sobre todo firmicutes. Es decir, que depende de qué estado, en qué sitio vivamos a nivel global, tendremos una microbiota u otra. De hecho, ahora veremos un ejemplo más adelante en el que se ha hecho un estudio global de todos muchos entornos del universo, y se ha visto que efectivamente hay variaciones importantes en un entorno o el otro. Por tanto, un poco resumiendo esta parte, en el recién nacido se empieza a colonizar por la microbiota, hay todavía baja diversidad y sobre todo son Bifidobacterium y Lactococcus. En el niño y el adolescente hay grandes cambios en la microbiota, sobre todo debidos a la alimentación, a los cambios hormonales que producen y los cambios fisiológicos que tienen lugar en el adolescente. En la edad adulta, en la edad de más diversidad y donde es más estable la microbiota y difícil de modificar. Sobre todo predominan los que son mejores para el microbioma. Como decíamos, en el adulto es donde menos cambia la microbiota y dominan sobre todo las bacterias que son del entorno Firmicutes, Adenobacteria y Bacteroidetes. En el anciano sí que ya hay grandes cambios, sobre todo lo que bajan estas bacterias, sobre todo Actinobacterium y Bifidobacterium, y aumenta Clostridium, y esto es un factor de riesgo. ¿Qué factores influyen en la composición de la microbiota? Hemos dicho que el nacimiento es importante, según sea por parto o por cesárea. Por supuesto, la alimentación, que sea materna o por biberón, y cuando ya llegan alimentos sólidos, también cambia esa microbiota. La genética de cada persona, el sexo y la edad, también son factores que condicionan la microbiota. La fisiología de cada uno y su desarrollo hormonal son cambios hormonales que afectan al entorno entérico. Dónde estamos viviendo, localización geográfica, clima, es también fundamental para esa microbiota. La dieta y el estilo de vida, por supuesto, la alimentación que tengamos es fundamental para cómo se desarrolla la microbiota. Y luego factores externos como es la higiene personal. Es crítico tener una buena higiene personal y sobre todo lavado de manos antes de tomar alimentos. Como anécdota podría decir que mi madre vivió 96 años y jamás tomó un alimento sin lavar las manos. Esto es importante. Y luego, por supuesto, los fármacos y antibióticos que tomamos también influyen en cómo tenemos la microbiota. Otro aspecto importante es la interacción con otros individuos y con mascotas. Ahora mismo que tenemos perros y que ya viven con nosotros y los tocamos, los chupamos. Mi hija es veterinaria y tiene amor a los perros y lo lleva siempre encima. Por tanto, esa microbiota del perro también va a afectar a la nuestra. Y finalmente, por supuesto, nuestro estado de salud. Si hemos padecido muchas enfermedades a lo largo de nuestra vida, va a influir en qué microbiota tengamos. Entonces, un aspecto importante es que lo que tengamos como microbiota sana nos está afectando tanto para la función del intestino como para la función cerebral. Ahora vemos que hay una conexión directa entre el sistema nervioso entérico y el cerebro, que es el que comunica toda la información. Lo que pasa en el intestino se comunica al cerebro. Tanto un buen estado de salud de la microbiota intestinal va a producir un estado general de salud bueno y también un estado bueno del sistema nervioso central, del cerebro. Tanto a nivel de comportamiento, a nivel de células inflamatorias, a nivel de la misma microbiota del tracto intestinal. Si eso se altera, pues lo que va a hacer es que se va a producir un cambio en esa microbiota que va a alterar la función del tracto intestinal y se va a repercutir también en el cerebro. Todo el mundo sabe que cuando tenemos un poco de nerviosismo se nos pone al estómago, o cuando tenemos el estómago mal parece que tenemos un poco de mareo. Esa es la conexión cerebro entre el sistema entérico y el cerebro. Tanto si tenemos un buen microbiota en homeostasis, vamos a tener una buena salud general, y si se altera esa microbiota y llega a disbiosis, tendríamos un estado alterado general, incluido la función cerebral. Pues aquí teníamos justamente esa conexión que tenemos entre las células del epitelio del intestino
y el sistema límbico del cerebro. Vemos que la microbiota, a través de ella, se produce una serie de señales por el sistema endocrino entérico, también el sistema inmune entérico y la propia metabolito de la bacteria, una serie de señales. Tanto los tres sistemas llegan su comunicación al cerebro, eso llega al sistema límbico, que a su vez recibe señales del sistema nervioso a través del nervio vago o incluso de la espina dorsal. Esa información que nace en las células epiteliales llega también al sistema límbico, esa información se recoge y transmite de nuevo en reverso desde el sistema límbico hasta el sistema entérico por la vía adrenérgica. Por tanto, es una vía de comunicación doble. Por un lado, en la ruta de metabolitos y el sistema nervioso central o el nervio vago hasta el cerebro y la ruta enérgica para comunicar lo que está pasando en el cerebro al sistema entérico. Por tanto, esa ruta es la que permite que haya esta comunicación y que lo que pasa aquí se transmita al cerebro y al revés. Lo que el cerebro siente lo transmite al sistema entérico. Esta también quiero que la aprendáis de memoria. Es muy sencilla, lo que quiere decir es lo que mismo antes, que hemos dicho antes. Aquí tendríamos la capa de células entéricas y aquí tendríamos el sistema nervioso entérico, una capa de mucus que hay en el intestino y la microbiota. A partir de aquí hay una serie de señales que se transmiten al cerebro, que está mediada por neurotransmisores, neuropéptidos, neurohormonas, citoquinas y señales. Todas estas señales que vemos aquí y se transmiten al cerebro, pasan la barrera hematoencefálica y llegan al cerebro. Llegan al sistema límbico, ahí se procesan y se induce señales que van a llegar de nuevo al sistema empérico a través del hipotálamo, la pituitaria y otras glándulas periféricas o la glándula adrenal, que transmite información, sobre todo por noradrenalina, al sistema entérico. Y esta es una vía de doble camino. Y lo que estamos representando aquí son alimentos diferentes. Tenemos alimentos que son sobre todo vegetales, tenemos probióticos, prebióticos, alimentos fermentados, granos y cereales. Y aquí tendríamos alimentos que son carne, alimentos grasos, azúcar, alimentos aditivos de la carne y antibióticos. Todo esto reduce un poco el mucus del intestino, pero también señales al cerebro que son también necesarias para que funcione todo el sistema de ida y de vuelta. Por lo tanto, si solamente tomáramos alimentos vegetales, por decirlo así, el sistema entérico transmite una serie de señales que no estarían gobernadas por el sistema, la parte del cerebro que está gobernando este tipo de alimentos. Tanto la conclusión de esta diapositiva sería que de todos los alimentos disponibles no se puede tomar solamente unos u otros, no hay que tomarlos todos, pero en cantidades reducidas. Por tanto, esa comunicación hará que el metabolismo de toda esta microbiota sea el adecuado y transmita señales adecuadas al cerebro para tener un buen estado de salud. ¿Cuáles son realmente las funciones que hace la microbiota? Aquí tendríamos básicamente, muy general, la que hace transformación de componentes de alimentos que no son digeribles directamente por el intestino en alimentos absorbibles, la síntesis de vitaminas esenciales, por ejemplo la vitamina B12, la eliminación de compuestos tóxicos, es una parte muy importante que cumplen las bacterias, el fortalecimiento de la barrera intestinal, protegen el epitelio intestinal y regulan el sistema inmune. Esto es básico para tener realmente una buena respuesta a las enfermedades. Tanto todas esas funciones son las que cumple la microbiota, y aquí sería un poco más detallado. Tiene una función de barrera, previene la colonización de microorganismos patógenos y también funciones tróficas, es decir, modula la proliferación celular y la apoptosis. También está influenciando la inmunidad, es decir, migración y maduración de precursores de células linfoides y sobre todo la modulación de la respuesta inmune, tanto local como sistémica. También están implicadas en la regulación del metabolismo de las grasas, sobre todo la modulación de la hipertrofia. De las funciones que cumple la microbiota es actuar sobre los nutrientes, es decir, hace metabolismo de nutrientes que no sería posible por el mismo organismo si no tuviera las bacterias. En concreto, aquí está una lista de actividades sobre átomos de carbono complejos, las glicosidasas y las glicohidrolasas rompen esos azúcares complejos y producen ácido adipropiónico, butírico y acético que ya son absorbibles por el intestino. A nivel de antinutrientes, sobre todo ácido fítico, hace la fosforilación de
ácido fítico por fitasas bacterianas y lo convierte en fítico hipofosforilado, que ya no es dañino. La lactosa también se puede degradar por beta-galactosidasa bacteriana y se puede producir los nutrientes que son absorbibles por el intestino. Las proteínas también, las hidrolasas, las proteinasas típicas, las proteasas bacterianas, hacen digestión parcial de esas proteínas y mejoran la biodisponibilidad, de manera que dan aminoácidos que son utilizables para las mismas bacterias y por el intestino. A nivel de lípidos, hacen la deconjugación de sales biliares, lo que contribuye a la reducción de los niveles de colesterol sérico. Y a nivel de polifenoles, estos muchos componentes tienen, muchos alimentos tienen polifenoles, las bacterias intestinales producen la descomposición de los polifenoles, la degradación, dando lugar al metabolismo de compuestos fenólicos que ya se pueden absorber como metabolitos normales. Y finalmente, esto es muy importante, hay muchos fitoquímicos y xenobióticos que vienen con los alimentos y las bacterias son capaces de degradarlos y detoxifican, por tanto, esos productos por biotransformación. Entonces, todas estas funciones metabólicas son básicas sobre estos tipos de alimentos. Resumiendo ya esta parte, entonces, tendríamos que las funciones de la microbiota son básicamente de 4 tipos. Función metabólica, que ya lo hemos visto ahora mismo, favorecen la digestión, fermentan antibióticos no digeribles y absorben nutrientes como aminoácidos, azúcares y vitaminas a través de las células del intestino y participan en la síntesis de metabolitos como ácidos grasos de cadena corta, vitamina K, vitamina B12. Son básicamente funciones metabólicas sobre nutrientes. Pero también tiene una función importante que es la función de barrera, es decir, su ubicación dentro del intestino impide que haya otras bacterias, de hecho, por ejemplo, patógenos, que puedan implantarse en el intestino, tanto tiene la función de barrera frente a los patógenos. También tiene una función de defensa que es fundamental para el desarrollo del sistema inmune intestinal, puesto que a partir de aquí se va a producir un buen sistema inmune de defensa central y es la base del sistema inmunitario intestinal. Y eso es fruto de la actividad de las bacterias. Y también, finalmente, la función de mantenimiento, ya que produce moco y que recubre a las capas de las células entéricas y, por tanto, tiene esa función de mantenimiento de lo que es la capa de monocapa de células en el intestino. Básicamente, por tanto, función metabólica, barrera, defensa y mantenimiento del intestino. Normalmente, si todo funciona bien, si tenemos una buena microbiota que está en equilibrio, estamos en homeostasis, es decir, tenemos una alta cantidad y una alta diversidad microbiana y eso produce un estado de salud global. Hay una serie de factores que son beneficiosos y otros que son en contra para que eso se mantenga. Y si lo que vemos aquí son básicamente los que vienen directamente de la microbiota o los que vienen directamente del humano, del hospedador. Factores genéticos, la dieta, el ambiente, son factores que contribuyen a una buena homeostasis de la parte de las bacterias. El estrés metabólico o la presencia de pre y probióticos ayudan a que tenga esa homeostasis. Pero también hay factores que van en contra de ese equilibrio, como son los antibióticos, otros factores aún no identificados, antibióticos, la falta de ejercicio o el índice de masa corporal, es decir, la obesidad. Entonces son factores de riesgo para que no se mantenga la homeostasis. Si predominan los factores de riesgo frente a los factores que potencian la homeostasis, podemos llegar a lo que se llama la disbiosis. Es decir, hay una baja diversidad microbiana, hay una baja abundancia y llegamos, por tanto, a la enfermedad. Este equilibrio, por tanto, hace que tengamos un estado bueno, saludable de salud, que tenemos homeostasis, y si por alguna de estos factores llegamos a perder una parte de la microbiota o baja la diversidad, llegaríamos a la enfermedad. Esto justamente es lo que queremos evitar, pero en muchos casos ese factor de cambio entre un estado homeostático o un estado de menor abundancia de microorganismos tiene una influencia directa sobre determinadas enfermedades. Y se ha demostrado que hay un rol principal entre la composición de la microbiota y estas enfermedades. Por ejemplo, el asma y el eczema, la diabetes, la obesidad, el ácido graso, el hígado graso no alcohólico, la depresión, ahora comentaremos algo de esto, el ataque de corazón, el cáncer de colon o la enfermedad del colon irritable.
todas estas enfermedades se ha demostrado una implicación directa de la composición de la microbiota. Como decíamos, si se desequilibra esa microbiota, podemos llegar al estado de disbiosis. Es un estado crítico en el que se ha producido un desequilibrio de la microbiota intestinal a nivel estructural. Por los 40 minutos de... Produce una disfunción de la homeostasis, del equilibrio entre las células del hospedador y la microbiota. Puede ser desde muy leve, una bajada ligera en la composición de algunos. Y encima está proyectando su pantalla donde tiene la diapositiva en curso y la siguiente. Crecimiento de una flora de aerobios que son dañinos para la microbiota o incluso de flora fúngica. Si llegamos a este nivel, estamos a un nivel alto de disbiosis. Una de las bacterias que es muy crítica para llegar a este nivel de disbiosis es Clostridium difficile. Cuando se produce esa disbiosis y tenemos un aumento importante de Clostridium difficile, entonces si llegamos a un nivel de disbiosis, como sería el caso de una enfermedad producida por una colonización de Clostridium difficile que llega a dar lugar a una diarrea sanguinolenta, en ese caso se ha aprobado un tratamiento que se llama trasplante de materia fecal. Esto suena un poco guarro, pero en realidad es extraer de las heces de un individuo sano su microbiota y trasplantarla a un individuo que tiene la enfermedad, que tiene una disbiosis, mediante colonoscopia o endoscopia, para intercambiar su microbiota que está en disbiosis por una microbiota sana. Esto se hace y la única tratamiento que tiene ahora mismo y que está aprobado es para la diarrea por Clostridium difficile. Lo aprobó la FDA hace unos años. Pero el tema es, si yo tengo que hacer un trasplante de microbiota a un individuo enfermo, ¿cómo sé yo cuál es la mejor microbiota? Pues en realidad la mejor microbiota de cada uno es la suya, no hay mejor. Entonces tendríamos que haber tenido recolectada una microbiota del individuo para poder trasplantarla en caso de disbiosis. Pero para intentar ver a nivel general cuál es la mejor microbiota, hay un organismo, de hecho se puede acceder, que se llama microbioma.org, que es el primer banco internacional de donantes de microbiota. Es decir, ellos detectan la microbiota de cualquier donante. De hecho, si entra en la página web microbioma.org, hay incluso posibilidad de hacerse donante de microbiota. Se manda una muestra de heces, ellos la analizan y estudian todas las bacterias que tiene esa microbiota y la función que cumplen. En este momento se estableció en 2017 y ya hay bastantes donantes y se está estableciendo un patrón de microbiota que sea el mejor. Porque claro, cuando te hace donante te piden características, edad, sexo, dieta, sitio donde vives, todo eso, y cuando estudias la microbiota puedes saber cuáles son los condicionantes de cada entorno donde viene la microbiota. Por tanto, en el futuro, cuando esto esté estudiado no para unos pocos individuos como hasta ahora, sino para 1.000 millones de individuos, tendremos un conocimiento muy preciso de la funcionalidad de la microbiota en cada entorno. Y eso nos ayudará, como ahora veremos, para una medicina personalizada preventiva. En este momento, el estudio más completo de microbiota a nivel mundial es el que se muestra aquí, ya que se ha utilizado microbiota de todos los entornos del planeta y de distintos entornos del donante, la cavidad oral, la piel, la vagina y las heces, y con dos métodos de vida diferentes, un método de vida occidentalizado y un modo de vida asiático. Se han conseguido 9.428 metagenomas de 32 países, de 4 partes del cuerpo, de todas las edades y de distintas condiciones de estilo de vida. Se ha hecho análisis metagenómico, que es el que decíamos al principio, análisis de DNA, RNA, proteínas y metabolitos, y se llega a una subconclusión de 154.723 microbiomas diferentes. Es decir, aquí tendríamos esas especies diferenciadas y conoceríamos su función dentro del microbioma. Y básicamente, ahora veremos la ponencia siguiente, que es muy compleja, pero básicamente lo que se encuentra es que hay nuevas especies que no se habían identificado nunca, especies que son muy típicas en todos los metagenomas, es decir, que son siempre presentes en cualquier metagenoma que analicemos,
otras que son específicas de un modo de vida occidentalizado y otras que son específicas de un modo de vida asiático. Es decir, que esos tipos de especies lo podemos identificar en los distintos metagenomas diferencialmente, bien porque son nuevas, bien porque son atípicas de toda la vida, bien porque son un estilo de vida concreto, o bien occidentalizado, o bien asiático. Y eso nos define la funcionalidad que va a tener cada una de esas especies dentro de esa persona. Lo que tenemos aquí en las siguientes es una representación de todo el estudio. Aquí estarían representados todos los genomas de esas bacterias, y aquí datos particulares del estudio. Pero como digo, lo básico es eso que hemos identificado anteriormente. Nuevas especies clásicas de toda la vida, y diferenciar especies de un estilo de vida occidentalizado, un estilo de vida asiático. Por tanto, esto en el futuro, el conocimiento profundo del microbioma y su funcionalidad a nivel personal, a nivel de individuo, nos va a permitir utilizar este microbioma en el ámbito de la medicina preventiva personalizada. Es decir, vamos a poder utilizar este microbioma para, en primer lugar, tener biomarcadores de riesgo. Es decir, tener un diagnóstico de cómo puede progresar una enfermedad a partir del microbioma que tiene la persona, e incluso definir estados de la enfermedad en estado temprano en función de su microbioma. Es decir, biomarcadores y diagnósticos. También va a permitir estratificar la aprobación en función de su microbioma, es decir, nos va a producir niveles de personas con distintos microbiomas y distintos riesgos de la evolución y tratamiento de un problema de salud, basado justamente en qué tipo de microbioma tiene esa persona. Y se podrá corregir con cambios en el microbioma, claro. También podrá, por tanto, diseñarse planes terapéuticos personalizados basados en la microbiota de cada paciente, dado el papel que juega el metabolismo de ciertos fármacos, ya que afecta la disponibilidad, la eficacia y la toxicidad. Es decir, vamos a poder identificar en el microbioma de cada persona la potencialidad que tiene ese microbioma para producir cambios en el futuro y, por tanto, una terapia personalizada para esa persona. Y, por tanto, podríamos definir nuevos tratamientos basados en la modulación y la modificación de ese microbioma. Es decir, tenemos el microbioma como herramienta de personalización, es decir, para cada persona el suyo, y estratificar a todas las personas en función de su microbioma. Tiene características únicas y, por tanto, podemos definir ese microbioma y qué posibilidades tiene como planes terapéuticos, dietéticos o estilo de vida personalizados. Si podemos definir el estilo de vida de la persona, su dieta, qué medicación tomar en función del microbioma que tenga. Igualmente podemos modificar ese microbioma o predecir la salud de la persona, o cambiar el microbioma para que tenga una mejor salud por ese tipo de procedimientos. Es decir, con probióticos, con prebióticos, una nutrición personalizada para el tipo de microbioma particular, o incluso si llegara a un problema de disbiosis en la persona, pues transferencia de microbiota. En este momento aún no podemos hablar de esto a nivel personalizado. Hay todo un estudio del microbioma a nivel global. Pues, por ejemplo, el microbioma se ha visto que tiene una funcionalidad en el sistema nervioso. Es decir, cuando tenemos una depresión, se ha visto que usando determinados probióticos se mejora el estado del paciente, porque la microbiota produce serotonina. Y serotonina es el neurotransmisor de la felicidad. Se ha definido así porque cuando tenemos altos niveles nos da una sensación de felicidad en el cuerpo. Tanto si produce una microbiota, la tenemos especializada en producir más serotonina, eso va a permitir que el nivel en sangre sea mayor, llegue al cerebro y nos dé un estado de relajación. Por lo tanto, la depresión se curaría. Hay un estudio muy reciente, hace apenas una semana, en el que se ha demostrado que determinados probióticos están presentes, sobre todo en sustancias fermentadas, kefir, yogur, kombucha, sustancias fermentadas, tienen probióticos que ayudan a las personas que tienen un problema de depresión. Y se ha visto que es debido a la serotonina que producen estos probióticos cuando llegan al intestino. Tanto eso es a nivel global. A nivel personal se podrá llegar en un momento determinado a definir qué probiótico en concreto tengo que dar a una persona para corregir un defecto de salud potencial.
De momento, eso, tanto se tenga un conocimiento muy preciso de muchísimos microbiomas, no se puede hacer a nivel personalizado, pero esto va a llegar en el futuro. Y ahora, pues, un poco a nivel de resumen, estas son ideas para llevarse a casa, estas son las que hay que recordar de todo lo que hemos dicho. En primer lugar, ¿qué es la microbiota o el microbioma? Es un órgano imprescindible para la vida y tiene clara influencia en la salud y en la enfermedad y presenta particularidades y características propias inherentes a cada individuo, es decir, es propio de cada individuo, variando en función de la base genética, la dieta y la interacción con el medio ambiente. ¿Cómo funciona y qué beneficios produce la microbiota? Para las funciones básicas de la microbiota son el metabolismo de sustancias no absorbibles directamente por el intestino, el fortalecimiento de la barrera intestinal, la regulación del sistema inmune, tanto el sistema inmune entérico como a nivel del sistema inmune central, y la maduración y mantenimiento del tracto intestinal. Estas son funciones propias de la microbiota. ¿Qué relación existe entre el tracto intestinal y el cerebro? Pues los efectos de la microbiota intestinal en el cerebro y en el comportamiento se lleva a cabo mediante el eje microbiota intestino-cerebro, que se compone principalmente de 3 vías: la vía nerviosa, la vía endocrina y la vía inmune. Son vías de comunicación entre el intestino y el cerebro y a través del cual la microbiota tiene una influencia en el cerebro. Y finalmente, ¿qué perspectivas aporta el estudio de la microbiota para la medicina preventiva y personalizada? Pues es lo que hemos dicho ahora mismo. Varios métodos para mejorar la microbiota, incluyendo trasplante de microbiota fecal, probióticos, antibióticos, una dieta saludable y un estilo de vida saludable, han demostrado la capacidad de potenciar la función del cerebro mediante el eje microbiota, intestino, cerebro. Y por tanto, teniendo en cuenta esa panoplia de posibilidades, en el futuro será posible aprovechar la microbiota intestinal para mejorar la salud mental, cerebral y prevenir y tratar enfermedades relacionadas con la microbiota, como hemos dicho que hay muchísimas, dando lugar a una medicina preventiva y personalizada. Es decir, que en el futuro nos podrán decir: vamos al médico, ya conocen mi microbiota cómo está, qué alteraciones ha sufrido como consecuencia de determinada enfermedad, y me dirán: pues tú tienes que tomar este nutriente, este probiótico y este estilo de vida. Y eso me mejorará fundamentalmente el estado de salud, porque modificará mi microbiota a una microbiota más saludable para esa enfermedad concreta. ¿Okay? Eso será en el futuro. De momento solamente podemos hablar en genérico. La microbiota afecta a determinadas enfermedades, pero muy en genérico. Ya por último quería hablaros un poco de lo que son. Hasta ahora hemos hablado todo de bacterias beneficiosas, es decir, todas cumplen la función metabólica de barrera de regulación del sistema inmune que ayudan a nuestra salud. Pero evidentemente también hay bacterias patógenas que tienen un problema añadido, y es que ahora mismo la resistencia antibiótica, es decir, la resistencia que generan las bacterias para defenderse del ataque de los antibióticos, ha hecho que tengamos a nivel mundial un grave problema, porque no tenemos antibióticos suficientes para combatir a todas las bacterias que van surgiendo, que son patógenas y además son resistentes a los antibióticos. Este problema no es muy conocido. Cuando doy las charlas en determinados sitios, ni un 10% de la gente es consciente del drama. Ahora todo el mundo es consciente del problema que tenemos con la pandemia de coronavirus, pero esto puede llegar a ser una gran pandemia. De hecho, el problema que tiene una resistencia antibiótica es que aparece en un país y se transmite muy rápidamente a todos los países, tanto no solamente a nivel de humanos, a nivel de medio ambiente y a nivel de animales. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, un antibiótico de última generación que se ha utilizado porque no había otra opción para esta enfermedad, que la colistina apareció en China en animales, y a partir de ahí se ha distribuido en todo el mundo, ya está presente en todo el mundo y en todos los entornos. En algunos países solo animales, en algunos países animales y medio ambiente, en otros países solo humanos, pero ha sido una distribución rapidísima y en cuestión de meses. Por supuesto, en China ya está en todos los entornos. ¿Cuál es el problema? De que cualquier nuevo antibiótico que sale, automáticamente aparece resistencia en muy poco tiempo. Antes, hace unos años,
algún antibiótico llegaba a producir resistencia en 10, 15 años. Por ejemplo, la vancomicina. Es un ejemplo típico de que fue muy activa y no apareció resistencia hasta después de 15 años, porque el mecanismo de resistencia era muy complejo. Pero aún así apareció. Y los nuevos antibióticos que van saliendo son sobre todo modificaciones de antibióticos anteriores que ya existen en el mercado, con lo cual las bacterias tienen conocimiento de que el antibiótico les atacó y guardan memoria para producir resistencia, con lo cual en cuestión de meses tenemos una resistencia brutal y esparcida por todo el mundo, porque ahora es el mundo global. Cuando una resistencia aparecía antes en un país aislado que no se movía de allí, no hay problema. Es como el cáncer. El cáncer no es el problema, no es el cáncer, sino la metástasis. Pues la metástasis de esta resistencia es brutal, porque ahora mismo tenemos una comunicación a nivel global y todo se distribuye a nivel global. De hecho, la predicción, aunque un poco catastrófica, es que en el año 2050, si no mejora la situación, el número de muertes puede ser enorme debido a esta resistencia. Por ejemplo, se pronostican más de 4.600.000 muertos en Asia. Esperemos que se pueda conseguir, pero es un problema serio. Por comparación, vamos a comentar este reto que tenemos. Es muy posible que en un futuro la Tierra sea inhabitable. Esperemos que no. Bueno, nosotros no lo veremos en todo caso, pero esperemos que no. Pero cabe la posibilidad. Entonces, un gran reto es buscar otros planetas que se parezcan al nuestro y que estén a una distancia relativamente corta. El que se ha encontrado más próximo a la Tierra es el sistema solar que se llama Alpha Centauri, que solo está a 4,3 años luz. Pero claro, viajando a la velocidad de la luz, 4 años es una gran distancia. Entonces, el reto es buscar lo que se llama disparo estelar, o sea, una especie de naves que pudieran viajar a un cuarto, un quinto la velocidad de la luz, con lo cual se podría llegar a ese destino, a ese planeta, o otros que se descubran en el entorno en unos 20 o 30 años. Eso para la vida humana es abordable. Tanto encontrar esos planetas habitables o posiblemente habitables y llegar a ellos en un tiempo relativamente corto, como pueden ser 20 o 30 años, es un reto que está en estudio. Es un gran reto, pero aún mayor es el reto que tenemos para buscar nuevos antibióticos. Cuando Fleming descubrió la penicilina, dijo, bueno, ya está todo salvo, ya nunca más habrá infecciones, las bacterias patógenas ya van a estar salvadas, no hay ningún problema con ellas, van a poder bloquear, no hay problema. Pero no pensaba que las bacterias se iban a defender, y es lo que ha pasado. De hecho, el reto que planteaba la resistencia antibiótica en el año 2010 era poder llegar a tener 10 nuevos antibióticos para 2020. Y cuando digo nuevo, digo realmente con un mecanismo diferente al que ya hay establecido por otros. Modificaciones de antibióticos sabemos que producen resistencia, tanto eso no nos van a servir. Hay que producir nuevos que tengan un mecanismo completamente nuevo, que a la bacteria le cueste mucho trabajo producir resistencia. Ese reto de 10 para el 20 no se ha conseguido. Estamos ya en el 2023 y no hay al menos 3 antibióticos nuevos. O sea, digamos que el reto que hace nuevo, que aún tenemos entre manos, es para cuando se cumpla el centenario del descubrimiento de la penicilina, que fue en el 1928. Para el 2028 veremos si somos capaces de tener al menos 10 nuevos antibióticos que nos recorten el problema de resistencia antibiótica. Si no, en el interín hay opciones. Si no tenemos antibióticos, tenemos que intentar reducir la resistencia antibiótica. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? A nivel personal hay un método muy sencillo. Es decir, jamás tomar antibióticos si no tenemos motivo para ello. Es muy frecuente en los humanos y está muy en España, la amoxicilina se toma como el agua. O sea, cuando tengo un pequeño síntoma de fiebre, amoxicilina. Que me duele la garganta, amoxicilina. Que da igual lo que tenga, amoxicilina. Y esto es un gran error, porque justamente cuanto más antibióticos aportemos a los humanos o al medio ambiente o a los animales, tanto mayor va a ser la resistencia. Entonces, es un reto que tiene, bueno, ya lo saben los médicos, no todos lo utilizan, pero ahora mismo ya no se puede recetar amoxicilina, perdón, no se puede tener amoxicilina si no es con receta. Por tanto, es una manera de atajar que toda la gente pueda comprar en la farmacia y tomarla determinadamente. Un segundo problema son los animales. En la ganadería había un concepto
un hecho, y es que dando pequeñas cantidades de antibióticos en la dieta de los animales engordaban mejor. De alguna manera potenciaba el crecimiento del animal, con lo cual era una práctica generalizada en toda la ganadería de dar antibióticos en cantidades pequeñas para que el animal engordara más rápido. Pues esa práctica ha hecho que en animales haya resistencias enormes. De hecho, muchas resistencias iniciales, las que decía antes, de colistina, han aparecido en animales. En Europa está prohibido ya dar antibióticos en la dieta de animales, pero en otros países no, con lo cual se sigue todavía aumentando este nivel de resistencia. Por tanto, el reto que esperamos tener es en el 2028 al menos que haya bajado el nivel de resistencia y que tengamos nuevos antibióticos para combatirla. Esa será la esperanza de futuro. Y ahora quería enseñaros dos bacterias, una mala y una buena, a ver si soy capaz de distinguirlas. Bueno, en realidad, como podéis ver, no son dos bacterias, sino que es una bruja del Museo de Cera y mi hija. Y eso era todo. Gracias.